Buenos días chicos, ¿cómo estáis? Espero que bien. En la sesión de hoy, durante esta semana, vamos a trabajar un nuevo tema. Este nuevo tema se llama Historia de la Tierra y de la Vida y tiene 8 puntos. En el primer punto veremos la edad de la Tierra, es el punto que vamos a trabajar estos 3 días de clase. El segundo punto, el origen de la Tierra. El tercer punto, las eras geológicas, precámbrico, paleozoico, mesozoico y cenozoico. Abarcarán los puntos 4, 5, 6 y 7. Y por último, veremos cambios climáticos o grandes cambios climáticos a lo largo de la historia de la Tierra. ¿Vale? La dinámica de trabajo va a ser exactamente igual que como si estuviésemos en clase. Es decir, vosotros veis el vídeo, en vuestros apuntes ponéis el índice. Ahora vamos con el punto número 1, que es la edad de la Tierra. Mirad, desde el siglo IV, la edad de la Tierra más aceptada era aproximadamente 6.000 años. Esto es lo que se conoce como cronología corta. Este dato de 6.000 años se basaba única e íntegramente en la idea de que la Tierra era la morada de la humanidad, es decir, había sido creada para albergar al ser humano, y también estos datos se basaban en registros que el ser humano hacía al observar la naturaleza. Por lo tanto, las personas eran la única fuente de la información. Hoy en día se sabe que esta cronología corta, y también se llama cronología bíblica, está bastante desfasada porque el ser humano tiene una existencia muy corta en comparación con la existencia total de la historia de nuestro planeta. Por tanto, la respuesta de la edad de nuestro planeta se encuentra en las rocas. Hoy en día sabemos que gracias al estudio de los fósiles, que recuerdo que son restos de la actividad biológica o de un ser vivo, podemos averiguar cuál es la edad de nuestro planeta. Y estos fósiles se encuentran en el estrato mineral, en la geosfera, en las rocas. Por eso, a lo largo de la sesión de hoy, la sesión de mañana y la sesión de pasado mañana, es decir, a lo largo de estos 3 días de clase, vamos a trabajar mecanismos de datación. ¿Vale? Pero, ¿qué es datación? ¿Qué es lo que se entiende por datación? Mirad, la datación son una serie de mecanismos que nos ofrecen datos sobre una determinada edad o un determinado tiempo de un estrato característico de nuestro planeta, de una región característica mineral, ¿vale? Y tenemos dos tipos de dataciones. El primer tipo es la datación relativa, que es lo que vamos a trabajar durante la sesión de hoy, y durante la sesión de mañana y pasado hablaremos de la datación absoluta. La datación relativa consiste en establecer qué ocurrió antes, sin ofrecer ningún tipo de fechas. Suponemos que tenemos dos estratos, el estrato A y el estrato B. Gracias a mecanismos de datación relativa que veremos a continuación, yo puedo decir, por ejemplo, que el estrato A es más antiguo que el estrato B y que el estrato B es más moderno que el estrato A. Pero en ningún momento voy a dar una fecha del estrato A y del estrato B. Sin embargo, en la datación absoluta son una serie de mecanismos que me marcan exactamente cuál es la edad en miles o millones de años de un determinado estrato. Por ejemplo, con mecanismos o técnicas de datación absoluta, podría decir que el estrato A tiene 20 millones de años, mientras que el estrato B tiene 10 millones de años. ¿De acuerdo? Como podéis ver, es muchísimo más exacta la datación absoluta, pero también es muchísimo más compleja. Esto no quiere decir que la datación relativa no sirva para nada, de hecho sirve para mucho, y es en lo que nos vamos a centrar en la sesión de hoy. La datación relativa, recuerdo algo que acabo de decir, es decir, nos permite ordenar diferentes estratos de materiales, es decir, saber si un estrato es más antiguo que otro. Existen diferentes técnicas o diferentes métodos de datación relativa, como por ejemplo el principio de superposición de Steno, el principio de sucesión faunística y el principio de relaciones transversales. Vamos a empezar por el principio de superposición de Steno. Mirad, este principio se llama también principio de horizontalidad de estratos, ¿vale? Y se basa principalmente en la continuidad lateral. Si veis en la imagen, veis que hay una serie de estratos. El estrato azul aparece en las 4 composiciones. En un principio aparece él solo, a continuación, en la siguiente composición hacia la derecha, aparecerá sobre él un estrato rojo. Esto quiere decir que ha pasado un tiempo y sobre este estrato azul se le ha añadido uno más, el rojo, que en la tercera figura se le añadirá al rojo uno naranja y a continuación en la última figura uno verde.
¿Qué quiere decir esto? Pues que sobre el primer estrato se han ido añadiendo a lo largo que pasa el tiempo diferentes estratos. Por lo tanto, podemos decir que el estrato más antiguo es el que está más abajo y el moderno el que está más arriba. Es datación relativa, no es datación absoluta. ¿De acuerdo? Vamos con el principio de sucesión faunística. Este principio de sucesión faunística se basa en encontrar diferentes registros fósiles, ¿vale? Si yo encuentro un determinado fósil y partiendo de la teoría de la evolución en otro relieve completamente distinto, ya no dejo de encontrarlo, a lo mejor esto me está queriendo decir que en donde lo he encontrado es un relieve mucho más antiguo que en otro en donde no lo encuentre. Es decir, ha habido una extinción de por medio. Esto tan burdo y que lo estoy explicando de una manera tan general, es algo que nos permite a los paleontólogos averiguar cuál es la edad relativa de cada estrato. Y por último, tenemos el principio de relaciones transversales. Este principio es muy importante en geología porque dice que todo proceso geológico es posterior a los materiales y a las estructuras que afecta. Por ejemplo, en este caso veis dos figuras, un estrato homogéneo y un estrato de tipo falla, en donde ha habido una fractura del primero, ¿vale? Entonces, la formación de la falla va a ser siempre posterior a la formación de los materiales. ¿De acuerdo? De ese estrato. Eso es lo que nos dice este principio. Utilizando estos principios, podemos averiguar qué estrato es más antiguo, pero quien verdaderamente nos aporta información sobre qué estrato es más antiguo van a ser dos parámetros. El primer parámetro van a ser los fósiles, ¿vale? Los paleontólogos han concretado un nuevo concepto dentro de fósil, que es el concepto de fósil guía. Por ejemplo, aquí tenéis dos fósiles guías. Un fósil de un ammonites a la izquierda, la fotografía de la izquierda, y un fósil de un trilobites en la fotografía de la derecha, ¿vale? Ambos son fósiles que han vivido, son seres vivos que han vivido en diferentes edades. Entonces, en el relieve en que yo encuentre esos fósiles, ese relieve va a tener una determinada edad. ¿Sí? Para considerar un fósil guía, tiene que cumplir tres características. La primera característica es haber vivido durante un periodo geológicamente corto, de manera que permita precisar la edad de la roca. La segunda característica es que tienen que ser muy abundantes en las rocas para que se encuentren con mucha frecuencia. Y la tercera característica es haber tenido una amplia distribución geográfica, para que su interés no sea únicamente local. ¿De acuerdo? Este es el primer parámetro que nos aporta qué estrato es más antiguo, el estudio de los fósiles. Pero otro parámetro que nos aporta también qué estrato es más antiguo son los materiales de un determinado lugar. Y aquí vamos a definir dos conceptos. El primer concepto es el concepto de granoselección. ¿Vale? Es la distribución por tamaños de los materiales de un estrato. Se origina al depositarse en un mismo lugar materiales de diferentes tamaños que eran transportados por una corriente de agua. Los más gruesos caen antes al fondo y los más finos caen después al fondo. ¿Vale? La granoselección permite saber cuál es la base del estrato, que lo vamos a denominar muro, y cuál es la parte superior, que lo denominamos techo. Una vez orientado un estrato, podemos orientar todos los demás, ¿de acuerdo? Es decir, en función a la naturaleza, al tamaño en este caso de los materiales, podemos ordenar los estratos, ¿vale? También podemos estudiar las grietas de desecación, que se constituyen al secarse los sedimentos arcillosos. Son grietas muy abundantes y muy abiertas en la superficie y se cierran en la profundidad, como si fuera un triángulo invertido, de tal forma que la base del triángulo invertido estaría en la superficie y se van cerrando en la profundidad al acabar con el vértice. Por lo tanto, el vértice siempre va a apuntar hacia el muro del estrato. Sin embargo, la base del triángulo va a ser el techo, es decir, lo que se ve en la superficie, ¿vale? Granoselección y grietas de desecación. ¿Qué nos aporta? ¿Cómo sabemos la edad de un determinado material? Está viendo principalmente el registro fósil y viendo el tamaño en grietas de desecación y el tamaño en los diferentes estratos que nos aporta la granoselección. ¿De acuerdo? Bien, gracias a ello, en geología se establecen las columnas estratigráficas, ¿vale? No es más que una serie de rocas que se han ordenado de manera cronológica, ¿vale?
Y esto es todo en la parte de la sesión de hoy. Entonces, intentad que queden claros estos conceptos porque en la sesión de mañana los pasaremos ya por vistos y hablaremos de datación absoluta. Un saludo y hasta mañana.